Ya de Jesús a nuestros días, el momento en que tú mueras, si tú mueres hoy saliendo, te atropella un camión de la ruta haciendo ahorita allá afuera, o lo que te vaya a pasar, nos vamos inmediatamente en 30, 40 segundos. El trancazo, te quemas, pierdes el conocimiento, te ahogas, como la forma que vayamos a morir, nos vamos en segundos y estamos en la presencia de Jesucristo. Amigo, Jesús nos dio aquí una enseñanza sobre lo que realmente sucede en el mundo espiritual. Cuando una persona muere, su cuerpo va al polvo, claro, pero su alma va hacia uno de los dos destinos eternos. Cuando tú estás ausente del cuerpo, ¿qué es lo que está ausente? Tu alma. Tú estás con el Señor de manera instantánea, tan pronto tú mueres. Para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. Mis hermanos queridos, bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una reacción aquí a lo que ustedes ya han escuchado. La muerte. ¿Qué pasa cuando un ser humano muere? ¿Qué pasa cuando un creyente muere? Así que quédese con nosotros, quédese hasta el final y saquemos conclusiones. Esto es muy importante, mis hermanos queridos, porque se repite tanto esto. Y como el dicho, se repite tanto una mentira que llega a parecer como si fuera una verdad absoluta. Así que tenemos aquí algunas cosas que vamos a compartir con ustedes. Vamos a reaccionar a un corto video del pastor Michel Sugelén, pastor bautista, y hagamos los comentarios, las comparaciones a lo que él dice con lo que dice la bendita palabra de Dios. Así que iniciemos. Algunos creyentes se confunden porque leen en el Nuevo Testamento que los creyentes al morir dormimos con Cristo. Pero esa expresión es metafórica y habla de lo que sucede con nuestro cuerpo que llega a la tumba y parece que está dormido, pero no se refiere a nuestra alma. En el momento en que un creyente muere hay una separación entre el alma y el cuerpo. Aquí comenzamos a analizar esto, mis hermanos. Separación entre alma y cuerpo. Esta es la idea de que tenemos un alma, algo dentro de nosotros, un espíritu que al morir sale, que hay una separación. Esto es espiritismo puro. Espiritismo que ha llegado hasta las iglesias cristianas. Quien cree esto cree en el espiritismo. Por eso decimos que ellos repiten la misma mentira del diablo en el huerto del Edén. No morirás. Lo que está diciendo Sugelén es que no se mueren. Y lo hemos repetido y lo repetimos también para que quede claro. Si una persona en esta condición, como dicen ellos, muere y va al cielo inmediatamente, entonces no se murió. No se murió. Y fue cierto lo que dijo el diablo a Eva. No morirías. Ahora, yo quiero que miremos un texto. Voy a darles un texto y aquí lo tengo. Génesis 35. En Génesis 35 está el momento cuando muere Raquel. Y aquí el texto 18 dice algo que a muchos de ellos confunde. Dice el texto: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel. El texto aquí de la Biblia, en Génesis, en el idioma hebreo, dice: salírsele el alma. ¿Qué es el alma, mis hermanos? Alma puede tener varias aplicaciones. Alma, nosotros somos almas vivientes. Somos un alma. Como cuando el Señor creó a Adán, hizo a Adán, y Adán era un alma, pero un alma sin vida. Y la Biblia dice que cuando el Señor sopla en su nariz aliento de vida, él llegó a ser un alma viviente. Algunos entienden también que alma es espíritu. ¿Qué espíritu es el que sale de un ser humano o que ya no tiene cuando muere? Es el aliento de vida, el soplo de vida. Ahora, si un alma, como dicen ellos, es algo incorpóreo que sale del ser humano, ¿qué dice Ezequiel 18? Ezequiel 18, versículo 4 dice: todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo es mía,
el alma que pecare, esa morirá. Después de muerto, ¿se puede pecar? Si Sugelen dice que esas son almas, esas almas entonces podrían pecar. Por supuesto que lo que está diciendo allá en Ezequiel 18 es que almas somos nosotros, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestro sentimiento. Todos nosotros somos un alma. Y quien peca va a morir, va a perder su salvación, pero estando con vida, no muerto. Porque entonces entenderíamos que Ezequiel está diciendo que las almas desencarnadas también pecan. Y eso no está en ninguna parte, no hay tales almas desencarnadas. Y es triste que usen un texto como este de Génesis 35 para decir o para crear una doctrina. O usen una parábola como la parábola de Lucas, donde habla del rico y Lázaro. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que estamos animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, físicamente hablando. Y luego dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Noten que hay una separación del cuerpo cuando el creyente muere. Es interesante cómo, fíjense en nuestra introducción de este tema de este pastor, que hemos dicho que ellos dicen que están ajustados a lo que dice la palabra de Dios. Según a los Corintios 5, no está hablando de una separación de cuerpo y una supuesta alma incorpórea. Está hablando de la resurrección, de nuestra estadía aquí. Pablo ahí no está mencionando de que va a dejar el cuerpo, está hablando de... Mire, Pablo era él trabajaba haciendo carpas. Y Pablo sabía lo que era eso, lo que era tener una carpa, tener lo que dice Pablo, un cuerpo que un día vamos a dejar. El que se muere en Cristo está en Cristo en la tumba, pero está separado, porque no está accionando, no está predicando, no está haciendo nada. Y es lo que Pablo dice ahí en 2 a los Corintios. Ahora, mis hermanos queridos, vamos a mirar algo. ¿Pablo se contradice? ¿La Biblia se contradice? Hay dos textos que yo quiero que ustedes los tengan en cuenta. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Pablo ahí habla de la resurrección y de recibir el galardón de la vida eterna en la resurrección. Lo mismo que dice en 1 Corintios 15, 51 al 55. Pablo habla allí con toda claridad que la vida inmortal se recibirá en la segunda venida de Cristo. Este cuerpo que al morir se desecha, se hace polvo, será resucitado y va a resucitar, mi hermano querido, inmortal, incorruptible. Igual los que estén vivos para ese momento, dice Pablo ahí en los Corintios, serán transformados. Y lo dice, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. ¿Cuándo va a suceder eso? En el momento en que el Señor venga. Y vamos a ver otros textos que nos dicen que no se recibe la vida eterna al momento de morir. Eso es falso. Y aquí viene una observación que podemos hacer. ¿Cómo nos preocupamos tanto? ¿Y cómo ellos se preocupan tanto por la muerte? Estén seguros, si este pastor se llega a enfermar gravemente, va a ver usted en las redes sociales toda clase de pedidos, oración por el pastor Michel Sugelen, que Dios lo sane, que es un siervo de Dios, y bueno, y toda clase de cosas. Si se va a ir para el cielo inmediatamente se muera, entonces, ¿cuál es el temor de ellos? ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué los seres humanos y los cristianos y los que tienen esta idea de que se mueren inmediato, al segundo, están en el cielo? Entonces, ¿por qué queremos que se nos prolongue la vida? ¿Y por qué tantos dicen eso?
ay, mi mamá, mi tío, mi papá está allá en el cielo y están llorando y están que no saben qué hacer en los entierros, hasta se quieren tirar allá al hueco con el familiar. Pero ¿cómo así? No que están en el cielo. Pobrecitos nosotros, que quedamos aquí, pero ya ellos están en el cielo, según esa idea. Sigamos escuchando lo que dice Michel Sugelén. Pero noten también en este mismo texto que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. Ahí entramos los adventistas del séptimo día que enseñamos eso. Miren, mis hermanos y amigos, es interesante esto porque lo que él dice y que tiene como referencia al apóstol Pablo contradice lo que Pablo mismo escribió y lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay contradicciones doctrinales. Que haya algunos errores en fechas, en episodios, lo hay, pero no doctrinales. Si la Biblia dice, morirán, como lo dijo el Señor allá en Génesis, si comen de ese fruto morirán. Es que el que vino a decirles que no se morían era el diablo. Y esto repiten esa misma mentira que el diablo dijo en el huerto del Edén, no morirán. Y los que dicen que nadie se va a perder, que todo mundo va a ser salvo, están repitiendo la mentira del diablo, no morirán. Ahora, miremos que entonces Pablo se contradice. Pablo se contradice según esta idea. Voy a compartirles aquí en la segunda carta de Pablo a Timoteo un texto. Y díganme ustedes qué es lo que aquí dice Pablo. Y entendamos qué es lo que él nos está diciendo. Versículo 8, 4:8 de la segunda carta. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Para cuándo Pablo esperaba recibir la corona de vida? En aquel día futuro. Pablo no está hablando inmediatamente. Ese texto debería decir, según esta idea de estos hombres, debería decir, ahora ya me voy para el cielo. Me van a quitar la vida, pero ya voy para la presencia del Señor. El mismo Pablo escribió aquí en Hebreos un texto que desmonta todo esta falacia, mis hermanos. Es una mentira, una triste mentira. Sugelén dice que cómo tenía que esperar años. ¿Cuál es el problema? Si vamos a vivir eternamente, ¿cuál es el problema si esperamos 1000, 2000, 3000 años, en el caso de muchos creyentes que aún todavía están en el polvo de la tierra? No le dijo el Señor a Daniel, tú irás, dormirás, pero al fin te levantarás. ¿Al fin de qué? Al fin de los tiempos. Daniel está todavía en el polvo de la tierra. Ni David, dice ahí en Hechos, David no subió al cielo. Si David no subió al cielo, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo me van a decir ahora a Sugelén que todo creyente que se muere va directamente para el cielo? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículos 39 y 40 del capítulo 11 de Hebreos. Y todos estos, hablando de todos estos héroes de la fe, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oiga bien, no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? Vida eterna. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso en Tesalonicenses Pablo dice, no precederemos a los que durmieron, ni los que han muerto, excepto algunos que fueron resucitados por el Señor en su resurrección, y excepto Moisés, que fue resucitado por el Señor, y excepto Elías y Enoc, que fueron llevados
por el Señor han recibido ya el galardón. Todos los demás esperan ese galardón. Por eso ahí dice el texto claramente, no aparte de nosotros, finalmente, como dice Pablo en Tesalonicenses 4, juntos todos seremos arrebatados por el Señor. Los que resucitan de sus tumbas polvorientas, glorificados, como ya les he dicho, transformados, junto con los que están vivos, que también serán transformados y llevados por el Señor. Eso no tiene todas estas vueltas de estos hombres que dicen ellos que entonces, ¿qué va a pasar? Usando mal un texto de Pablo a Tesalonicenses, donde dice, el Señor traerá con él a los que durmieron. Entonces dicen ellos, el Señor va a traer espíritus del cielo y los va a unir con cuerpos en la tierra. Una cosa tan inconsistente que uno dice, ¿de dónde sacan eso, por Dios? Usando mal un texto. Y yo debo decirles, todos ellos van a caer a Lucas capítulo 16. El rico y Lázaro. Eso es una parábola. Eso sí es una metáfora que el Señor cuenta allí para mostrar que después de esta vida no hay otra oportunidad. Y que los que se aferran a los bienes de este mundo van a perder su salvación por las cosas de este mundo. Entonces, ¿se contradice el apóstol Pablo? Más el apóstol Pablo lo que está diciendo es que habrá resurrección. Esto que se deshace un día tendrá vida cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta aquí es sencilla. ¿El Señor fue al paraíso ese viernes o sexto día cuando murió? Bueno, hay tantas ideas en todos estos creyentes que ellos dicen que hay un paraíso en el centro de la tierra, ¿no? Hay un predicador que tal vez usted conoce, Darío Salas, que dice que hay 3 paraísos. Hay un paraíso allá en el centro de la tierra y que fue allá donde fue el Señor, después de muerto. En absoluto. El Señor descendió o estuvo en la tumba ese resto del día sexto, el sábado, y resucitó el primer día en la mañana. Ahora, ¿cuál es la contradicción aquí en este texto? Esa es una mala traducción, primero. Lo que dice ahí en Lucas 23:43. ¿Por qué es una mala traducción? Porque lo que el Señor le aseguró a este en la cruz fue que estaría en el paraíso, pero no hoy. El texto bien traducido, y muchas Biblias lo tienen bien traducido, dice, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le aseguró el Señor a este hombre? Ese día le aseguró que estaría en el paraíso. Es más, Él no le dice, Señor, llévame a tu reino ahora que no vamos a morir. No. Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vengas en tu reino. No lo dijo inmediatamente. Y hay un texto que contradice esto que dicen ellos. Aquí en el capítulo 20 de este Evangelio de Juan hay un texto que echa por tierra todo esto que está diciendo aquí Michel Sugelen. Mire lo que el Señor le dice a la mujer que le iba a tocar. Esta dice que es la Magdalena. El versículo 17 de Juan 20 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El 18 dice, fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor
y que él le había dicho estas cosas. Pregunto, mi querido pastor Sugelén, si aquí dice el Señor a esta mujer, no me toques, parece ser que ella como que quiso postrarse a sus pies y tal vez tocarlo, y dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Si él le prometió ahí en el sexto día, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cómo ahora le dice que no ha subido al Padre? Y el paraíso para nosotros es el tercer cielo, allá donde está Dios. Se contradice lo que ellos dicen con estos textos. El Señor no había ido, no había ascendido al cielo todavía. ¿Cómo pues iba a estar en el paraíso y fue al paraíso ese día que murió? Totalmente contradictorio. La Biblia no se contradice. La muerte es un sueño. Así él diga que esto se lo inventaron los adventistas del séptimo día. Es un sueño y está en el Antiguo Testamento. Job así lo refirió. Al profeta Daniel se le dijo, dormirás, vas a dormir en el polvo de la tierra, pero al fin de los días te levantarás. Y el Señor Jesús lo dijo de sus labios, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos pensaron que hablaba del sueño natural. No, él hablaba de la muerte como un sueño. Y Pablo reitera que la muerte es un sueño. Para los creyentes es un sueño temporal. Dice el pastor que cómo así que iba a esperar 1000 años. Vuelvo y repito, ¿qué son 1000 años, mis hermanos? ¿Qué son 1000 años en la eternidad? No son nada. O 2000 años. O pensemos todavía en alguno que murió iniciado esta tragedia de la humanidad. Pensemos en Adán. Cuando Adán resucite, Adán va a decir, ay, estuve 6000 años aquí muerto. No, para Adán es como si se hubiera muerto ayer y se hubiera resucitado hoy. Es como pasar de aquí a allí. No, para los que han muerto el tiempo no pasa. Por eso, cuando ellos se levanten de la tumba, para ellos es como si hubieran dormido un momento y se hubieran despertado. Así que, mis hermanos, hay muchas contradicciones en estas afirmaciones. Y lo peor, contradicen la misma palabra de Dios. ¿Había ido el Señor al paraíso cuando murió? No. No había ido ni siquiera ese primer día de la semana cuando Él había ya resucitado. Es por eso que el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Para mí, dice él, morir es Cristo, a vivir es Cristo, morir es ganancia, y por eso tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque eso dice Pablo. Mis hermanos, esto de Filipenses 1, versículo 23 y lo que dice de 2 de Corintios 5, no es, eso no contradice la enseñanza de que al morir se está dormido. Mire, lo que Pablo está diciendo en Filipenses y lo que él siempre ha dicho, el morir es ganancia, es que el que muere en Cristo ha ganado. ¿Qué dice el Salmo 116:15? Que para el Señor la muerte de sus santos es agradable. Eso dice también Isaías 57. El Señor quita de
el sufrimiento a los que Él ama. Por eso creemos que muchos morirán antes de la venida del Señor, antes de la tribulación, porque el Señor los ama y los quiere preservar para el día de la redención. Si uno muere en Cristo, ¿gana? ¿Es ganancia? Por supuesto, es ganancia. Por eso Pablo habla de que él tiene todo por basura, porque él sabe que es una ganancia. Si alguien ha muerto en Cristo y uno tiene esa esperanza, no debería ni llorar en su despedida de este momento, porque es una despedida momentánea. Entonces nos contradecimos cuando decimos, bueno, mi mamá, tengo la esperanza de que la vuelva a ver y estoy llorando, como dicen, como una Magdalena. No, tenemos una esperanza. Ha ganado, está ya descansando, descansa, duerme, y un día se levantará. ¿Qué bendición es esa, no? Por eso Pablo dice que es mejor estar con Cristo, partir es ya dejar este mundo. Recuerden ustedes, Pablo muchas veces habló esto en situaciones muy adversas, en situaciones de cárcel, de estar atado por los pies, de estar pasando necesidades, hambre, de estar siendo muchas veces azotado sin ninguna razón, simplemente porque es un seguidor del Señor Jesús. Entonces, para él, cuando lo decapitaron fue un descanso. Si estaba en la cárcel, había cumplido, como dice ahí en 2 a Timoteo 4, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me queda reservada la corona para que dará al Señor juez justo en aquel día. Así que es una tremenda contradicción todo esto de que se muere inmediatamente en el cielo. Mis hermanos queridos, todos sabemos, nosotros los adventistas sabemos que habrá un juicio. Si una persona muere, debe pasar por el juicio. Ahí en 2 Corintios 5:10 lo dice muy claramente. Hablando Pablo ahí, luego de hablar de la resurrección, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo vamos a comparecer? Cuando una persona, un creyente muere, pasará por ese juicio y será sellado para salvación o quedará excluido de la salvación. Y en algún momento de esta historia presente, todos los cristianos pasarán por ese juicio antes de que Cristo venga. Cuando el Señor venga ya se habrá hecho ese juicio. Así que vamos a terminar, mis hermanos, a esta reacción y esperamos haberles dejado ideas que nos puedan ayudar. Es muchísimo mejor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. En Juan capítulo 17, y con este texto concluyo, el Señor le oró al Padre y pidió varias cosas por nosotros los creyentes, pero una de las cosas que pidió en el versículo 24 es muy especial. Dice, Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros comenzaremos a ver esa gloria en el mismo instante que cerremos nuestros ojos en este mundo, porque partir es estar con Cristo y eso es muchísimo mejor. Agradecemos, mis hermanos queridos, porque ustedes han estado con nosotros, den sus comentarios acerca de este tema. Yo termino aquí diciéndoles que es interesante esto que dicen aquí, ¿no? Porque es interesante, porque contradice todo lo que dice la palabra de Dios. En Juan 14, el Señor dijo con absoluta claridad, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si prepararé un lugar, vendré otra vez. Oiga, vendré otra vez. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando venga otra vez, ese lugar va a ser para ustedes. Debería decir San Juan 14, en la casa de mi Padre muchos lugares hay, me voy pues allá para esperarlos apenas se vayan muriendo. No, es que eso no es lo que dice la Biblia. La promesa de Juan 14, 1 a 3 es que en su venida voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré
os llamaré de las tumbas polvorientas y estarán conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios no se contradice, el apóstol Pablo no se contradice. El apóstol Pablo es claro en sus afirmaciones, la muerte es un sueño y un día recibiremos la corona de vida. Que Dios nos ayude a tener estas convicciones y a tener sobre todo esta esperanza. Y como dice el pastor Michelén, eso sí es cierto, no debemos tener temor, y menos tenerle temor a la muerte. A veces nosotros nos aferramos a la vida. Pueden haber muchas cosas en las que usted se aferre de la vida y sienta que todavía no es tiempo de partir. O bueno, hablando aquí esto con mi hija, me dice ella, pues a mí la tristeza de uno, de pronto de la muerte es lo que uno deja. Y algunos hablan de los niños. Una madre con niños pequeños, pues por supuesto. Yo oro por una madre que tenga niños pequeños porque esos niños la necesitan. Pero si el Señor dispone otra cosa, aceptamos la voluntad de Dios. Y muchos podemos pensar, bueno, algo puedo hacer todavía. Pero no podemos, mis hermanos, pedirle al Señor que nos prolongue la vida cuando Él ve que lo mejor es que ya nosotros descansemos. Que Dios nos ayude. Y como dice la Biblia, consolémonos con esta esperanza, porque Él vendrá y dará vida a todos los que han creído en sus promesas y le han aceptado como su único Salvador. Paz de Cristo para usted.